Buenas, mi nombre es Luisa Fetter Parodi, soy docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en este microprograma veremos los metales en las culturas del antiguo Perú. ¿Cómo es que se elabora una pieza? Hay que seguir 3 procesos: minería, metalurgia y orfebrería. En la minería es donde se extrae la materia prima, la cual tiene 2 formas de ser extraída. La primera, por minas o socavones, los cuales no medían más allá de 70 metros de profundidad en estas épocas antiguas y eran sitios bastante pequeños en donde el minero entraba semi-agachado. Algunas de las herramientas que se utilizó fueron estos martillos de mango de madera, astas de venado, algunos bolsos como este de cuero y algunas cestas también. La otra forma de extracción es la que se hace en los ríos, por medio de bateas para poder extraer, por ejemplo, las pepitas de oro. Estas son algunas de las materias primas que fueron utilizadas en época precolombina: oro, cobre, plata, arsénico, estaño, plomo, entre otros más. La metalurgia, el segundo proceso, es por el cual el mineral se transforma en metal por medio del calor. En América, antes de la llegada de los europeos, no se conocía el fuelle. Por lo tanto, la forma de avivar el fuego y mantenerlo era por medio de estos canutos de caña, como lo ven en la imagen, que al final tenían unas toberas de arcilla que era la que se colocaba dentro de los hornos. Vemos acá a 2 fundidores soplando por medio de estos canutos para poder avivar el fuego y llevarlas a las temperaturas necesarias para lograr la fundición, es decir, la transformación del mineral al metal. Las máximas temperaturas a las que se ha llegado en época precolombina y se tiene conocimiento han sido de 1300 grados centígrados. Acá tenemos un taller de fundición con estos hornos en forma de pera que eran excavados en la tierra y eran elaborados en base de arcilla refractaria. Estos talleres eran colocados en la cima de los cerros para poder además ayudarse del viento, de la fuerza del viento, para lograr estas temperaturas que hemos ya mencionado. Pero habían otros hornos que no eran excavados, sino más bien eran colocados en la superficie, también en la cima de los cerros, estos hornos conocidos como huayras. El proceso final de lo que es el trabajo de fundición son los lingotes. Estos lingotes, como los de oro, son los que serán trasladados a los talleres de orfebrería para ser trabajados por los orfebres. Entonces entramos al tercer proceso, el de orfebrería, la elaboración de la pieza de metal. Las últimas investigaciones dan cuenta que los talleres de orfebrería, a diferencia de los talleres de fundición que se encontraban alejados de los centros ceremoniales y de las ciudades por ser un proceso bastante sucio, los talleres de orfebrería estaban dentro de los centros ceremoniales, del espacio del centro ceremonial. ¿Por qué? Porque se necesitaba esta cercanía entre el orfebre y el sacerdote para que este último guiara al orfebre dándole las indicaciones de la forma en que iba a elaborar cada una de las piezas requeridas para el uso de la élite, del gobernante. Es decir, con qué metal, con qué aleación, qué tamaño, qué forma, qué iconografía se plasmaría en cada una de ellas. Acá tenemos la representación de un taller orfebre donde vemos a 3 trabajadores. Uno de ellos tiene en su mano un martillo sin mango de madera. En esta época los martillos no tenían mango de madera, eran piedras que se sujetaban y que eran de diferentes tamaños, de diferentes pesos, de diferentes durezas, según el metal que iba a ser martillado. En ese caso, tenemos
a este personaje con el martillo en una mano y con una lámina de metal en la otra, y al frente de él tenemos a dos personas que están manteniendo el calor, el fuego en el horno para poder hacer el recocido de la lámina que se está martillando. ¿Por qué es necesario realizar ese recocido? Porque si uno martilla constantemente el metal sin estos recocidos continuos, el metal se raja y se fractura. Por eso es que este orfebre debe trabajar al costado de un horno. Tenemos algunas herramientas como taces, como martillos a la izquierda, y a la derecha tenemos cinceles y punzones. Acá hay una figura que muestra cómo se elabora una corona. Tenemos una lámina encima de un saco de arena, puede ser brea, y con un cincel y ayudado por un martillo se está plasmando la iconografía, las diferentes figuras que debe llevar esta corona. Luego de eso, esta corona se rolará y se unirá para formar la corona. Otra técnica que tenemos es la de la pieza sólida. Esta pieza sólida se realiza en base a un vaciado. El vaciado en moldes. Los moldes pueden ser univalvos o bivalvos, es decir, de una valva o de dos valvas. En este caso, en la figura, tenemos de dos valvas. Lo que se hace es juntar estas dos valvas, verter el metal líquido, esperar a que solidifique, luego romper el molde y extraer la pieza sólida. Como verán, al romper el molde es muy difícil que estos moldes aparezcan pues, en el registro arqueológico porque son simplemente desechados. Luego de ver los tres procesos por los cuales se elabora una pieza de metal, quisiera entrar ahora a qué objetos fueron elaborados en las distintas culturas. Acá tenemos un cuadro que nos indica un poco los periodos, los sitios y culturas y el metal o aleación que fue usado en dichos periodos. Empecemos por el más temprano, el periodo arcaico. Tenemos el objeto más antiguo excavado en territorio peruano. Fue excavado en Xicairumoco, en Puno. Fue encontrado en un contexto funerario, fechado desde el 2155 a.C. y es un collar de cuentas tubulares de oro laminado con cuentas de crisócola o piedra semipreciosa. Tenemos para el horizonte temprano, en Chongoyape, en la costa norte, estas narigueras de oro, por ejemplo, o en Cunturhuasi, Cajamarca, Sierra Norte, estas orejeras con incrustaciones de piedras semipreciosas. También tenemos coronas, placas muy bien repujadas, con una iconografía muy rica. Tenemos ya para el intermedio temprano en la costa sur, en Nazca, esta nariguera que fue pues portada por alguna deidad, como se puede observar en los ceramios que se encuentran en la fotografía. Para la costa norte tenemos bicús con coronas muy pesadas, láminas muy gruesas, de cobre dorado, pectorales y narigueras. En Mochica, en la cultura mochica, tenemos, por ejemplo, estas cabezas sonaja de oro o de plata con engaste de piedras semipreciosas. Para el horizonte medio en Huari tenemos estas orejeras bimetálicas de oro plata, de oro solo, de plata solo, también de material malacológico, de concha, y algunas con engastes de piedras semipreciosas. Además, para el intermedio tardío, tenemos en Sicán o Lambayeque los famosos tumis o cuchillos ceremoniales de oro, plata, combinados y con engaste o incrustaciones de piedras semipreciosas.
Ya para la cultura chimú, también Costa Norte, muy caracterizada por el uso de plata, tenemos pues una gran variedad de vasos de plata. Y por último, para el horizonte tardío, la cultura inca, tenemos, por ejemplo, estas figurinas antropomorfas de oro y plata, femeninas y masculinas, que fueron utilizadas como ofrenda para los niños sacrificados en las montañas, en las alturas de las montañas, conocidas también como capacochas. Por último, vamos a ver el significado que tenía el metal en la América precolombina. Tenemos que empezar diciendo el significado que tenía el metal para los europeos y que aún tiene para nosotros, ¿no? En estas épocas el metal tiene un valor monetario. Los europeos llegaron a América y explotaron las grandes minas, una de ellas muy conocida, la de Potosí, ubicada en el actual territorio de Bolivia, donde extrajeron ingentes cantidades de mineral de plata. ¿Para qué? Para elaborar objetos suntuarios para las iglesias o de uso común, objetos de uso doméstico, y para solventar pues las guerras que mantenía la corona española en Europa. Pero ese significado es totalmente distinto al significado andino. Para los nativos americanos, el metal tenía un valor simbólico, representaba la naturaleza. La naturaleza son los animales, es el viento, son los colores, los sonidos, y todo eso se representaba en la naturaleza porque era parte de la cosmovisión andina, era parte de la religiosidad, era parte de cómo el hombre andino veía el mundo. Entonces tenemos, por ejemplo, coronas con plumas de aves de nuestra Amazonía, pero también tenemos no solo la representación de estos animales, de estas aves, sino también el sonido que ellos producían. Tenemos trompetas en esta diapositiva, tenemos sonajas o chalchacas, tenemos orejeras y narigueras que tienen lentejuelas que al moverse el gobernante que las porta, estas lentejuelas van a producir diferentes sonidos. Por supuesto, estas piezas no solo eran elaboradas en oro, sino eran elaboradas en distintas aleaciones y en distintos metales para que produzcan distintos sonidos. Igualmente tenemos el color y los brillos. Tenemos este sol que se está ocultando y al ocultarse produce diferentes colores, ¿no? De un color muy intenso a un rojo intenso, a un color también a veces pálido, blanquecino, que va a ser representado en las piezas de metal. Tenemos este pectoral, por ejemplo, que como ustedes pueden apreciar, tiene un color dorado y un color más bien plateado, donde se está representando el oro y la plata. En la época precolombina, parte de la cosmovisión andina, parte de la religiosidad andina, era el dios sol y la diosa luna. Estos eran representados por el oro y por la plata. Y así lo vamos a ver representados en los objetos, en la dualidad que existe entre el oro y la plata, entre el sol y la luna. Tenemos estas narigueras donde se puede observar en la misma nariguera la representación de ambos colores, el dorado y el plateado, o de piezas iguales, una de plata y otra de oro, o por último en estos tumis donde se combinan ambos metales. Quiero dejarles con esta oración como a modo de reflexión. El hombre con el metal no hizo solamente herramientas, hizo historia. Muchísimas gracias por su atención.